Bueno, pues estamos aquí otra vez, como decía, para continuar con la serie de temas que tengo preparadas en relación con, más bien, la Pascua, el Pesaj. Vamos a mostrar la pantalla o el documento que vamos a estar utilizando hoy. Ok. Aquí tenemos el título entonces de nuestro tema de hoy, la sangre del nuevo pacto. En el estudio anterior hablamos del lavamiento de los pies y su significado, que es bastante diferente, como lo entendemos nosotros, a cómo se presenta en la cristiandad, ¿verdad? No totalmente diferente, pero diferente en algunos aspectos. Entonces, aquí tenemos en la introducción de la sangre del nuevo pacto. El Pesaj fue ordenado como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Yahweh había indicado que año tras año, cuando los hijos de los israelitas preguntaran el significado de ese rito que se llama el Pesaj, se les repitiera la historia que éste conmemora. Así había de mantenerse fresca en la memoria de todos aquella maravillosa liberación. Ese rito debe celebrarse hasta que Él venga, hasta que el Mesías vuelva por segunda vez, esta vez a reinar con poder y gloria. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra memoria, en nuestra mente, el recuerdo de su gran obra de restauración, de redención en favor nuestro. La primera sección es el deseo más grande del maestro. Vamos a ver qué nos dice esta sección. ¿Qué instruyó el Mesías a sus discípulos que hicieran a fin de prepararse para la cena del Pesaj? Cuando llegó la hora, con quienes celebró una cena. En Mateo 26, 17 al 20 nos dice, el primer día de la fiesta de los panes sin leudos, vinieron los discípulos a Yahoshua diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Yahoshua les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, o sea, con sus 12 discípulos. Vemos que la celebración del Pesaj, aquí usamos más la palabra Pascua porque estoy citando de la Biblia de la versión Reina Valera restaurada, que más o menos el lenguaje es igual, solamente se corrigen los nombres sagrados. Siempre ha habido y tiene que haber una preparación especial para la celebración del Pesaj. Este momento no es el adecuado para entrar en los detalles de cómo hay que preparar y qué es lo que hay que preparar para la celebración del memorial de Pesaj, que no es el Pesaj propiamente que celebramos, pues ya eso se ha explicado muchas veces, ¿por qué? Sino que lo que celebramos es un memorial, un recordatorio de lo que fue en tiempos antiguos la cena de Pesaj o Pascua. Así que mientras comía la cena con sus discípulos, el Mesías dio un nuevo significado a ese rito, ¿ok? Un nuevo significado que conmemoraba su gran sacrificio. Porque anteriormente se hablaba de la liberación de Israel de Egipto, ¿verdad? Pero ahora adquiere con el Mesías un nuevo significado que es conmemoración del sacrificio del Mesías por su pueblo. Así que el servicio que el Mesías celebró habría de ser observado por sus discípulos en todos los países y en todos los siglos. Esa es otra diferencia, ¿verdad? El Pesaj original, eh,
El Pesaj original era celebrado antiguamente solo por el pueblo israelita, ¿verdad? Por los hebreos. Más tarde, pues viene el Mesías y entonces adquiere además una nueva dimensión, no solo un nuevo significado, adicional al significado anterior. No es que este nuevo significado sustituye al significado anterior, sino que lo complementa. Es además de aquel significado original de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Pero ahora adquiere además una nueva dimensión. O sea que ahora sería celebrado el Pesaj, o más bien el memorial de Pesaj, en todas las naciones donde hubiera discípulos del Mesías. Y también donde hubiera judíos que celebran, digamos, el Pesaj tradicional, original, ¿verdad? Sin el Mesías. Mientras que los discípulos de Yahoshua, que es el Mesías, pues se lo celebran con detalles adicionales porque viene a conmemorar no solamente la salida de Israel de Egipto, sino también la salida de los fieles del Egipto espiritual del pecado. Perdón, liberados por la sangre, ya no de corderos, ya no del cordero pascual, sino del cordero de Yahweh, que quita los pecados del mundo, como así lo presentó el profeta Johanán al comienzo de su ministerio. ¿Qué dijo el punto 2? ¿Qué dijo el Mesías a los discípulos sobre lo que deseaba hacer? Veamos los diferentes significados sobre lo que él dijo acerca de este servicio tan especial en este tiempo tan singular de la historia en el que estamos viviendo nosotros. Veamos ahora entonces el pasaje de Lucas, capítulo 22, versos 14 al 16. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, los enviados. Y les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Yahweh. Esto ya nos enseña de entrada que esta celebración del Pesaj o la Pascua se seguirá observando durante el reino del Mesías. ¿Ok? No se dice claramente si es que se va a observar una vez más, como última vez, o si se va a observar durante el reino del Mesías, pues eso no lo dice claro, ¿verdad? La profecía o la palabra del Todopoderoso. Solo se implica que se va a celebrar. Se dice prácticamente que se va a cumplir y se va a celebrar esa magnífica y gloriosa cena de Pesaj con sus discípulos de todas las naciones. Esta era la última Pascua que Yahoshua habría de observar con sus discípulos. Él mismo lo dijo, ¿eh? El maestro sabía que había llegado su hora de qué, su hora de morir. Él era el Cordero Pascual y en el día que comiera la Pascua también sería sacrificado según el simbolismo del Cordero de Yahweh. ¿Ok? Sabía que las circunstancias relacionadas con esta ocasión jamás serían olvidadas por sus discípulos. Por eso, modificó, digamos, la cena de Pesaj cuando la celebró en esta ocasión para que se incluyera no solamente el cordero, los corderos literales que se sacrificaban en el templo en aquellos tiempos, sino que se incluyera el sacrificio del cordero de Yahweh, que era él mismo, el Mashiach, ¿ok? Y que además sería celebrado ese acto en todas las naciones. Y hay aquí una cordial invitación. Después de dar gracias y partir el pan, ya no vamos a entrar en todos los detalles en la lectura, ¿verdad? Estamos tratando de resumir lo más posible. ¿A qué fue que invitó Yahoshua a sus discípulos? ¿Y qué significaba el pan que él estaba repartiéndoles? Mateo 26 dice, y mientras comían, o sea que ya partieron el pan, repartieron el pan,
y empezaron a comer, y mientras comían, tomó Yahoshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Esta frase del Mashiach, ustedes saben, los que conocen bien, ¿verdad? Las religiones modernas, que se ha interpretado en la cristiandad, en la mayor parte de la cristiandad, que es el catolicismo romano, se ha interpretado de una manera metafísica. O sea que ellos enseñan, los sacerdotes, que cuando el Mesías dijo, esto es mi cuerpo, está diciendo que está implicando y diciendo indirectamente que ese pedacito de pan, que es pan sin levadura, se convierte literalmente en el carne del Mesías, en carne del Mesías. De modo que cuando nuestros hermanos católicos ingieren ese pedacito de pan sin levadura, piensan en su mente que están ingiriendo la carne del Mesías. Obviamente eso no es verdad, ni literalmente, ni espiritualmente. ¿Ok? Porque cuando él dijo, esto es mi cuerpo, hay que conocer el idioma hebreo, hermanos, aunque sea un poco, para saber que lo que está diciendo ahí, lo que está significando eso de esa frase, esto es mi cuerpo, es esto significa mi cuerpo, esto simboliza mi cuerpo. Y de hecho algunas traducciones lo han vertido de esa manera. Esto representa mi cuerpo, es lo que él está diciendo. No está diciendo que ese pedacito de pan, yo hago así a veces porque generalmente en las iglesias se hace redondo, ¿verdad? Lo que ellos llaman la hostia. Literalmente no podía ser redonda porque eso se acostumbraba a partirlo así con la mano. Una torta grande de pan la partían en pedazos y la repartían. Esa frase, esto es mi cuerpo, no tiene nada que ver con que ese pan se convierta literalmente en la carne del Mesías. ¿Ok? Y lo mismo dijo de la copa, que esa era su sangre. Pero obviamente esa copa, una vez que el sacerdote la bendice, no se convierte en sangre. Y eso lo saben todos los que han comulgado, ¿verdad? En esa iglesia, que cuando, bueno, hoy día ya no se acostumbra que los fieles participen del vino. Antiguamente sí, dentro de la iglesia católica incluso, pero ya no se acostumbra. Ahora solamente el sacerdote ingiere el vino, ¿ok? El vino y ya se sabe que en realidad no se convierte en sangre. Por lo tanto, no podemos tomar esa frase, en este caso de esto es mi cuerpo, como que se convierte el pan en carne. No, lo que significa es que, como ya lo dijimos, simboliza, representa su cuerpo. Nuestro Salvador había dicho antes, otro pasaje misterioso un poco. Si no comen, ustedes, le está hablando a sus discípulos, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Obviamente, eso es un lenguaje figurado, metafórico, ¿verdad? Una metáfora. Es más, en el Talmud de los rabinos judíos tenemos ejemplos de esto que acabo de decir. Porque en el Talmud, los que han estudiado, aunque sea un poquito del Talmud, hay varias escenas, varias ocasiones en que los rabinos o algún rabino habla de los que comen la carne del rabino tal y los que beben la sangre del rabino tal, ¿verdad? Y mencionan por nombre a los rabinos de los que está hablando. Y ningún judío entendía que eso era literal. Ningún judío entendía eso de, como se entiende ahora, ¿verdad? En esta sección, en este sector del cristianismo. Eso significa, y lo han aclarado los rabinos, lo que significa la enseñanza del rabino es lo que se le llama la carne del rabino. Y también a veces se le dice la sangre. No tiene que ver con derramamiento de sangre literal.
pero es los que no hayan visto eso o no se les haya explicado, pues no entenderían tampoco esto que estamos tratando de aclarar ahora. Cuando el Mesías dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, se está refiriendo a su enseñanza. ¿Ok? Recibir y asimilar la enseñanza del Mesías, eso es lo que significa comer su carne y beber su sangre. Y tenemos ya un trasfondo histórico para ese entendimiento con lo que acabo de explicar del Talmud. ¿Ok? Por eso dice que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, su enseñanza es la comida espiritual, obviamente, ¿verdad? Su enseñanza es una comida espiritual. ¿Por qué se dice, la compara con la comida? Porque alimenta. La enseñanza del Mesías es lo que alimenta el espíritu del ser humano. La enseñanza del maestro es lo que alimenta las almas, el alma, el espíritu del ser humano. Y por eso, pues, metafóricamente, se le llama la carne y la sangre, en este caso, del Mesías. Recordando el mayor sacrificio. Vamos a ver punto 4. ¿Por quiénes sería partido su cuerpo pronto? Pronto en relación con el tiempo en que está celebrándose esa cena, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál debería ser su responsabilidad de ese momento en adelante? Vamos a ver qué nos dice la escritura en Lucas 22:19 y también en un pasaje de Corintios. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Es otro pasaje que está narrando lo mismo. Hagan esto en memoria de mí. Otra vez recalca que esa celebración es un memorial, no es una cena literal de la Pascua, es un memorial de aquella cena de Pascua y un memorial y un recordatorio del cuerpo y la sangre del Mesías. Y en otro pasaje, ahora hablando Pablo, dice como un repasito de eso. Habiendo dado gracias, Pablo está hablando a sus discípulos en Corinto y narrando esto. Yo, y habiendo dado gracias, lo partió el pan y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el pacto, es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del amo, que era él, anuncian hasta que él venga. Fíjense cómo él está hablando de sí mismo en segunda persona, ¿verdad? Como si estuviera hablando de otro. Está hablando de sí mismo. Eso es típico también del idioma hebreo. Y por no entender y por haber desechado la cristiandad en general, no todos, las escrituras hebreas, la cultura hebrea y el estudio del idioma hebreo, pues hay muchas cosas de la Biblia que no entienden, porque esto es un detalle, ¿verdad? Cuando él habla de en este caso, por ejemplo, la muerte del amo anuncian hasta que él venga. ¿Estará hablando de otra persona? No, está hablando de sí mismo, pero es una manera así figurativa de hablar. ¿Ok? Símbolo de la sangre purificadora. Ahora vamos al punto 5. ¿Qué representa el fruto de la vid que él les ofreció? ¿A cuántos de los discípulos invitó a beber él? Hay dos preguntas en una aquí. En Mateo 26, 27, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos. ¿Cuántos debían beber de esa copa? Todos. Esa es una enseñanza importante, porque hoy día hay, ustedes saben, por lo menos una religión que yo conozca, puede que haya otras, que no beben, hacen la ceremonia de lo que llaman la Santa Cena, o lo que llaman la cena memorial también en esos grupos, hacen la ceremonia
presentan el pan y en este caso el vino, pero no beben de ese vino. Y reparten el pan o hacen su ceremonia con el pan, pero no se comen el pan. Todos, me refiero a todos, no todos lo comen. Hay cierto número de personas nada más en esas congregaciones que, que según ellos entienden que tienen derecho a comer de ese pan y a beber de ese vino. No voy a entrar en detalles. Los que quieran y los que no sepan eso, pues pueden averiguarlo en internet y si no, nos pueden preguntar a nosotros también. Pero esa costumbre moderna de lo que acabo de explicar en esos grupos religiosos contradice, contradice esa orden del Mesías. Beban de ella todos. Y el, también el discípulo Pablo, Shaul, en sus estudios, o sea, sus cartas que escribía a las distintas congregaciones en el siglo I, da a entender y dice casi directamente que en aquel tiempo original, en el siglo I, cuando celebraban la cena memorial entre los discípulos del Mesías, que eran conocidos como los nazarenos, ¿ve? Todavía no la llamaban cristianos. De hecho, cuando se le empezó a llamar cristianos, creo que en Antioquía, si no me falla la memoria, era un insulto. O sea, se lo decían en tono de insulto. Como si dijéramos ahora los ungidistas a nosotros, porque somos mesiánicos, por ejemplo, y usaran otra forma de título, ¿verdad? Como para burlarse de uno. Pues en aquellos tiempos se sabe que también todos en las congregaciones participaban del pan y del vino en la cena memorial, o como lo llaman ahora los cristianos, la Santa Cena, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente nota que tenemos acá. El Mesías recalcó la cena memorial para hacernos recordar su sacrificio, eso ya lo hemos dicho muchas veces, en el que dio su vida por la redención de los pecados de todos los que creyeran en él y lo recibieran. Y lo recibieran. Son ¿verdad? Dos requisitos, vamos a decir. Porque muchos creen en él, en cierto modo, pero no lo reciben como su Salvador, como su Redentor, como su sacerdote que es, de acuerdo a lo que nos enseña Shaul, Pablo, en el libro de los Hebreos. Hay personas que lo aceptan, sí, sí, él era el Hijo de Dios, como le dicen, pero no lo reciben. O sea, no lo reciben en su corazón, en el sentido de que no siguen sus enseñanzas. Por lo tanto, no comen su carne ni beben su sangre. Volviendo a la metáfora, ¿verdad? Ok. La sangre del nuevo pacto. El Mesías vivió bajo el viejo pacto o bajo el nuevo pacto. Eso no es necesariamente parte del estudio, pero para ir enfocando a nuestro tema un poquito. Johanán, al que llaman Juan el Bautista, todo el mundo lo conoce como Juan el Bautista, fue un profeta. Fue un profeta, pregunto, ¿del antiguo pacto o del nuevo pacto? Fue un profeta del antiguo pacto, hermanos. Y el Mesías nació bajo el antiguo pacto, ¿ok? Y vivió bajo el antiguo pacto. Porque el nuevo pacto que él inauguró con su sangre no se dio o no, digamos, tomó acción o actividad, no se activó, sino hasta después o durante su resurrección o después de su resurrección, debí decir. Entonces es que se activa el nuevo pacto y se empieza a proclamar la buena noticia, que es lo que llaman en griego el evangelio, la buena noticia del reino y del Mesías, etcétera. Entonces, quería que tuviera claro ese detallito, porque el Mashiach muere bajo el antiguo pacto y por eso, y tenía que cumplir todos los simbolismos que hay en el antiguo pacto,
las escrituras del antiguo pacto, y él precisamente los cumplió al pie de la letra. Claro, en algunos detalles de manera espiritual, en otros detalles de manera literal, como dando su vida por los suyos. Eso no fue espiritual, eso fue literal, dio su vida literalmente. Lo sacrificaron, lo enjuiciaron y lo ejecutaron en un madero. Así que en ese sentido, pues fue literal. Y después de eso es que comienza la activación del nuevo pacto o la nueva alianza. La sangre del nuevo pacto. Vamos a ver, ¿qué pacto selló con su sangre? ¿Hasta dónde llegaría el gran resultado del sacrificio de derramar su sangre? Esas son preguntas que planteamos aquí para que tratemos de no solamente de estudiar así como el que lee un libro, sino que tratemos de visualizar y también aplicar a nuestra vida diaria, ¿verdad? Y a nuestro entendimiento. Mateo 26, 28. Otra vez repitiendo, dice, porque esto, o sea, hablando de la sangre en este caso, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Entonces, ¿cuál es el propósito principal? Hay muchos propósitos, pero el propósito principal de inaugurarse un nuevo pacto, una nueva alianza, tiene que ver con el perdón de los pecados. Como estudiábamos en la clase anterior, él le dice a Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Porque Pedro no se quería, o sea, como que no se dejaba lavar los pies, por lo menos cuestionó, tú me vas a lavar los pies a mí. Y ahí fue que él le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Eso se refiere, como explicamos ayer, a tener parte en el reino, gobernando a las naciones. Solamente tendrán parte en eso los que sean lavados por la sangre del Cordero, que es el Mesías Yahushua. Al participar con sus discípulos del pan y del vino, el Mesías se comprometió como su redentor. Les confió el nuevo pacto por medio del cual todos los que lo reciban a él, llegan a ser hijos de Yahweh, coherederos con el Mesías, porque el Mesías es hijo de Yahweh, ¿verdad? Entonces, al ser nosotros coherederos, está implicando que somos hermanos del Mesías. Él es nuestro hermano mayor. No es nuestro Dios, como ahora dicen muchos cristianos, que lo exaltan y lo alaban y lo proclaman como nuestro Dios. Eso no es correcto, hermanos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Él es nuestro hermano mayor, por eso se hizo hombre y sigue siendo hombre, todavía, aún en el cielo. Y eso no lo digo yo, lo dijo Pablo en una ocasión cuando escribiendo sobre él, lo llamó el Mesías hombre, hablando de él en la actualidad de Pablo, ¿verdad? En su tiempo. Y lo llamó el Mesías hombre. Quiere decir que sigue siendo hombre, hermanos. Y nosotros no tenemos un hombre como Dios. Uso la palabra Dios, aunque normalmente nosotros en nuestra congregación no la usamos, pero para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando, porque así es que ellos lo llaman al Mesías, nuestro Dios. No, hermanos. Cuando en otro pasaje de Revelación, capítulo 2, el Mesías mismo, estando en el cielo, llamó a su Padre mi Dios, 4 veces en un pasaje, en un capítulo. Quiere decir que Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir que es nuestro Redentor? Eso también tiene que ver con la Torá, con la ley, que hablaba de el Redentor. Por ejemplo, cuando alguien caía en esclavitud por una deuda, por ejemplo, si podía venir un hermano suyo y pagar la deuda, y entonces quedaba libre, y eso es lo que llama la redención. Redimían a su hermano de esa manera. Y había otras aplicaciones, ¿verdad? Que no vamos a entrar ahora en los detalles, tenemos un estudio completo sobre eso, qué significa ser redentor. Pues eso es lo que es el Mesías, hermanos, para nosotros.
nuestro Dios, como todo el mundo le llama, nuestro Elohim, como se dice en hebreo, nuestro poderoso, que es lo que significa Elohim, es Yahweh, el Padre, y el Mesías es nuestro hermano, redentor, que nos redime del pecado y nos libra y nos ofrece también la vida eterna. Ok, este pacto, seguimos leyendo la notita. Este pacto debía ser ratificado por la propia sangre del Mesías, no podía ser sangre de animales. Las ofrendas y los sacrificios de la antigüedad habían mantenido este hecho en la memoria del pueblo escogido. ¿Ok? Comunión con el Mesías. Punto 7. Ya estamos cerca del final. No he querido alargar o extender mucho este tema. Compartiendo el pan y vino simbólicos con quienes tenemos comunión, aunque podamos ser muchos los que participemos en esa cena. ¿Qué llegamos a hacer cuando participamos de este único pan? Hablando del pan que se come, pan sin levadura, que se come en la cena memorial del Pesaj. Primera de Corintios 10, 16, 17, Pablo habla aquí, le escribe a sus discípulos en Corinto, ¿verdad? Eran discípulos hebreos, la mayoría, algunos gentiles también, pero que eran convertidos al Mesías. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. Fíjese como Pablo lo escribió claramente. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ok, ahí está. Quiero añadir algo aquí que no tenía en mente. ¿Saben por qué en la religión romana se le llama la comunión a esa celebración? ¿Verdad? Ellos, cuando ingieren ese pedacito de pan en la misa, pues le llaman a eso la comunión. Porque ellos toman literalmente esto que dice ahí. ¿Eh? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y él mismo pregunta, ¿es el pan que partimos? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo del Mesías? La comunión del cuerpo del Mesías quiere decir, no quiere decir uno ingerir un pedacito de pan que se convertido ya en la carne del Mesías. No, se ingiere un pedacito de pan y sigue siendo pan, pero eso es lo que nos lleva a comulgar con el Mesías. O sea, eso nos lleva a estar en armonía con el Mesías y estar en el mismo nivel espiritual del Mesías, cada cual en su grado, ¿verdad? Él es mayor que todos, pero nosotros compartimos de esa, de esa prerrogativa del Mesías de ser, perdón, un hijo de Yahweh. Que eso, antes no se hablaba de eso en Israel, de que los israelitas eran hijos de Yahweh. En uno que otro caso se intimó, pero no se acostumbraba a decir eso. Ahora el Mesías nos declara hijos, ya no solamente siervos, que también lo somos, siervos de Yahweh, pero hijos de Yahweh el Todopoderoso. Punto 8. ¿Qué se dice de aquellos que participarán en la cena de la boda del Cordero? ¿Qué quiere decir la cena de la boda del Cordero para empezar? Eso lo hemos estudiado ya a fondo aquí, ¿verdad? En estas clases que se dan los viernes y en Shabbat, sábado de mañana también, que habrá cuando venga el Mesías por segunda vez. Dice que estando él ya en las nubes, dice la Escritura, eso lo explica Pablo, el apóstol. Dice que los muertos que murieron, las personas que murieron en él, o sea, los muertos en el Mesías, resucitarán primeramente. Estando todavía el Mesías en el aire, las nubes, lo dice así. Y luego los que son del Mesías, pero que estarán vivos cuando venga el Mesías,
serán transformados en seres inmortales automáticamente por el poder del Todopoderoso. Serán transformados en seres inmortales. Siguen siendo humanos, pero inmortales. Entonces dice que todo eso juntamente, los resucitados, que se resucitan también inmortales, y los vivos transformados también en seres inmortales, todos juntos dicen que son elevados a las nubes. Allí dice claramente a dónde van. No dice que son llevados al cielo, como enseñan los maestros cristianos. Algunos también, no todos enseñan eso. Pero no dice que serán llevados al cielo. Dice serán llevados a las nubes. Y ahí es cuando el Mesías se une con lo que ellos llaman la iglesia, ¿verdad? La congregación, la asamblea, la comunidad mesiánica. Se une con el Mesías y eso es la boda del Cordero. Ahí es la boda del Cordero. Ahora viene la boda, el casamiento. Esto es simbólico, ¿verdad? Esto es una cosa espiritual, un concepto espiritual. No es un casamiento literal como hace un hombre con una mujer, sino que es una cuestión mística, espiritual, que se unen la comunidad mesiánica con el Mesías y entonces de ahí son transportados a Jerusalén, a donde se va a establecer el gobierno del Mesías, según se describe en Mateo 25 claramente, que dice que dijo él mismo, el Mesías, en ese capítulo, que cuando venga el Hijo del Hombre, que es él, dice que se sentará en el trono de su gloria, y en otro pasaje lo llama el trono de David. ¿Y dónde está el trono de David si no es en Jerusalén? Entonces, si claramente el Mesías dice que cuando él venga, se sentará en el trono ahí de su gloria para gobernar y dice que separará las naciones en dos y pondrá las ovejas a su derecha, que son los mansos y humildes de todas las naciones, y pondrá las cabritas a su izquierda, que son los rebeldes de las naciones. Está hablando de juicio ahí y está hablando de algo literal que sucede en esta tierra. Por lo tanto, siendo eso así, no puede ser correcta la enseñanza de que cuando el Mesías resucita a los muertos, que son suyos, y transforma a los vivos, que son suyos, se los lleva para el cielo. Nada que ver. Eso no es lo que dice ahí. Eso es lo que le inyectan, el significado que le inyectan los maestros modernos, pero que no está en la Sagrada Escritura. Por el contrario, la Sagrada Escritura dice, uniendo un pasaje con el otro, ¿verdad? El que acabamos de leer con el de Mateo 25, 31 en adelante, léanselo los que no lo han leído. Se sabe que después de esa unión del Mesías con su pueblo, es a la nueva, a la Jerusalén, no la nueva que viene después del milenio, a la Jerusalén actual, donde va él a gobernar las naciones por 1000 años. Eso de la nueva Jerusalén, eso viene después de los 1000 años. Bueno, solamente aclaramos eso para que se comprenda el sentido de esta última frase, la boda del Cordero. Eso no es otra cosa que la unión del Mesías, la reunión, podríamos decirlo para que se entienda mejor, la reunión del Mesías con su pueblo, con los suyos, que luego juntos van a gobernar sobre las naciones por 1000 años. Vamos a ver en el pasaje de Lucas 14:15 y 13:29. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban allá, ¿verdad? Cuando él predicaba, los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, feliz el que coma pan en el reino de Yahweh, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Yahweh. Otra vez ese pasaje del Nuevo Testamento, como se le llama ahora, implica claramente que el reino del Mesías será, el reino milenario del Mesías será en esta tierra. Ahí lo dice, que durante ese tiempo del reino milenial vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Yahweh.
porque aunque va a estar, el Mesías es el que va a estar aquí físicamente, es el reino de Yahweh, porque el reino va a estar dirigido por el Padre a través del Hijo, como ha sido siempre, hermano. El Padre siempre, en relación con esta tierra, siempre ha trabajado o ha funcionado o ha ejercido autoridad a través del Hijo, de su Hijo, el Mesías. Y por lo tanto es correcto también llamarlo el reino de Yahweh, al reino milenial. Y también es correcto llamarlo el reino del Mesías, porque ambos gobernarán. El Padre es un ser invisible, este, es puro espíritu, mientras que el Mesías es hombre de carne y hueso, aunque es inmortal. Y por lo tanto, él es ¿cómo diríamos? La manifestación visible de Yahweh, el Padre, es el Mesías. No como lo explican los trinitarios de que tres dioses, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No, eso es otro tema, es moderno. Como se ve en la Escritura, antiguamente es lo que acabo de decir. El Padre siempre ha gobernado y siempre gobernará este mundo a través de un hombre que es su Hijo, el Mesías Yahushua, al que llaman Jesús, todo, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, queridos hermanos, este pasaje muestra que el reino de Yahweh será un reino literal, ya lo hemos dicho, aquí en la tierra, con cenas y festividades literales, físicas, en conmemoración de la redención, conmemorando lo que pudiéramos llamar el Pesaj final, la redención de la humanidad, claro, de la humanidad creyente, ¿verdad? Porque los que sean impíos, rebeldes, que no quieran atenerse a las leyes del reino, pues serán eliminados. Desgraciadamente tendrán que ser eliminados. Y solamente los mansos de la tierra, los mansos y humildes de la tierra, recibirán las bendiciones del reino que será dirigido, perdón, por el Mesías en representación del Padre Yahweh, el Mesías y sus discípulos. Aunque este no es el momento de entrar en análisis de Apocalipsis, ¿verdad? Pero voy a resumir un detalle. En Revelación o Apocalipsis 5, capítulo 5, verso 10, habla de los que son redimidos de la tierra y que gobernarán sobre las naciones, sobre la tierra. Y un poco más adelante se hacen unas diferencias entre distintos tipos de gobernantes. Para eso habría que estudiar, por ejemplo, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 y otros pasajes que muestran lo siguiente. Para resumir, el Mesías se sentará en el trono de David. Eso se lo prometió el ángel que vino del cielo a Miriam, la Virgen, María. Le dijo que tendría un hijo que se sentaría en el trono de David. Y ese es el Mesías. Será el Rey Supremo en esta tierra. Mientras Yahweh es el Rey Supremo del universo y estará siempre en el cielo. Bueno, eso es otro punto cuestionable, pero eso es otro tema. Entonces, bajo el Mesías, por decirlo de alguna manera, lo que pudiéramos llamar el gabinete de gobierno del Mesías serán los 144,000 que se mencionan en Revelación dos veces. La segunda vez es en el capítulo 14, que los ve el profeta en visión gobernando sobre el monte de Sión. Eso es aquí en la tierra. 144,000, pudiéramos decir que es el gabinete de gobierno del Mesías. Esos estarán en Jerusalén, gobernando sobre las naciones. Pero después Juan vio una multitud, dice, que nadie podía contar, con palmas en las manos, vestidos de blanco, etcétera, indicativos de que son reyes que van a gobernar también. Esos gobernarán en las naciones. Así que será un gobierno perfecto con la dirección principal en el cielo, que es el Padre, la dirección secundaria del Mesías, que estará aquí en la tierra,
y la dirección de los 144.000 que gobernarán desde Jerusalén a todas las naciones y los miles y no sé cuántos, sí, quizá millones o por lo menos miles de santos, de justos, de siervos de Yahweh y siervos del Mesías que gobernarán dentro de las naciones, estando allá en las naciones. Eso así en resumen, un resumen muy breve, ¿verdad? Es lo que nos presenta el libro de Revelación, que todo el mundo conoce como Apocalipsis, que haríamos bien en estudiar otra vez. Ya lo estudiamos aquí una vez. O sea, durante un tiempo estuvimos estudiando todos los capítulos de, de ese libro y creo que tenemos grabados, si no todos los capítulos, porque creo que perdí algunos, pero sí los tenemos, la mayoría, en la página sendaantigua.net. Bueno, pues queridos hermanos, con esto termino mi consideración de este tema, ¿verdad? Que tiene que ver con la cena memorial de Pesaj. ¿Y por qué hablamos de esto ahora? Porque falta mucho para la celebración de esa cena, porque para esa cena y que para hacerlo correctamente tenemos que pasar por un periodo de preparación. No es así como de un día para otro. No vamos a esperar a hablar de eso cuando al día siguiente es la cena. No, hay muchas cosas que estudiar. A través de este medio yo voy a estar presentando algunos temas, no muchísimos tampoco, algunos temas más relativo a el significado de esa famosa y tremenda celebración que todo el mundo conoce como la Pascua, gracias al griego, porque ese es un nombre griego. Y los que son creyentes hebreos o hebraicos o mesiánicos conocen como el Pesaj. Así que esta no es la última, seguiremos estudiando sobre todo lo relativo a este tema en las próximas semanas y meses. ¿Ok? Así que ahora los dejo con la bendición del Padre Celestial Yahweh, de su Hijo el Mesías, y les digo pues hasta la próxima.